Hola maestro, muy buenas tardes, estimados compañeros. Mi gusto es saludarlos. El día de hoy vamos a tratar un tema que de mi elección me pareció muy importante, muy trascendental en la formación profesional de nuestra carrera, que es sobre lo que son las herencias o las sucesiones, que es el tema del capítulo 3. Mi nombre es Armando Fidel Hernández Ruiz, alumno de cuarto semestre de la carrera en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Partiendo desde el contexto principal, el derecho hereditario como tal es un derecho civil. Uno de los temas que a mí me interesó fue la parte de herencias o sucesiones, en el cual los diversos autores del material que nos apoyaron, fue muy grato encontrar una palabra, una frase como tal, que decía que el dejar una herencia o el dejar el patrimonio de una persona en el proceso de su vida laboral hacia una persona o hacia su familia como tal, es algo dignificante. Muchos de nosotros pretendemos al momento de tener o formar una familia, trabajar durante toda nuestra vida para dejar un patrimonio, una seguridad económica y financiera a nuestros descendientes o en su caso a nuestros cónyuges, ¿no? Nuestras esposas o esposos, ¿no? Es ahí donde empecé a partir yo sobre el atractivo de este tema que hoy voy a exponer. La definición, o bueno, el contexto de este derecho hereditario es que el fallecimiento de una persona da lugar a la apertura de una sucesión. Este suceso hecho, que es muy triste para muchos de nosotros, da pauta para que sea de suma importancia la herencia, ¿no? Desde ese suceso parte el heredar, el dejar los bienes propios o el patrimonio de nosotros para una persona. El fallecimiento es el primer paso. Y al llamamiento de su herencia de todos aquellos que tengan derecho a la misma. Existe como tal en el derecho sucesorio y hereditario quiénes son las personas o el grupo de personas que tienen derecho a que se les sea entregado estos bienes de la persona fallecida. Y también es una voluntad. La herencia como tal se define o se expresa la voluntad de la persona del destino de lo que hará de sus bienes al momento de su fallecimiento. En este sentido, las personas que pueden ser sujetas a esta herencia pueden aceptarla o pueden repudiarla. En este caso es rechazar la herencia, ¿no? Por diversas causas personales, económicas, entre otras cosas, ¿no? Dice que se subrogan en la posición jurídica que tenía el causante, es decir, sustituyen al fallecido por esta persona, ¿no? Por el nuevo, llamarle ya propietario, ¿no? La posición jurídica que tiene el causante, ocupando su lugar respecto de los bienes, derechos y obligaciones de las cuales aquel fuere titular y que no se extingan por su muerte. Dentro de todo el material nos mencionaban ahí que las propiedades, los bienes y los derechos no se extinguen de una persona por el fallecimiento, sino se pueden traspasar. De hecho, la herencia es una transmisión de las propiedades, de los derechos y así también de las obligaciones, ¿no? Si en una herencia también existe el traspaso de las obligaciones. Las palabras claves que puedo yo rescatar es la sucesión, que es la transmisión de bienes, derechos y propiedades, la herencia, que en sí es la acción de heredar, de dejar algo, y la acción o el suceso, que es la muerte, ¿no?, de la persona para que esto proceda. Concepto. Dice que el derecho subjetivo hereditario de naturaleza patrimonial es el que tiene una persona sobre los bienes de otra, el derecho hereditario, por el hecho de la muerte, que es que de esta en virtud de título legal, llamamiento testamentario o ambas causas, ¿no? Puede ser una legal también. La sucesión, que es la transmisión de los derechos activos y pasivos de una persona, en este caso, que pueden ser bienes, propiedades y así también deudas o obligaciones que tenga que cumplir, que componen la herencia, llámenle la herencia al conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una persona muerta, a la persona que sobrevive, es decir, un muerto, o se necesita que sea post-mortem esa situación para que la otra persona sea propietaria, a la cual la ley o testador llama para recibirla, ¿no? Ya sea que la persona fallecida
deje un proceso, que en este caso testamentario, un testamento como tal, dejó testado a quién o a quiénes va a ser los que les deje, o en su caso, si fuera una persona que falleció sin no dejar testamento, o sea, intestado, la misma ley dicta o dice quiénes son los que van a tener este derecho a herencia. Especies legisladas en el Código Civil. El Código Civil regula la sucesión legítima y la sucesión testamentaria, ¿no? La legislación legítima, tal cual está en la misma ley. La testamentaria es voluntad expresa de la persona en un documento que le llamamos testamento, dejar su voluntad de quién o qué va a ser el destino de sus bienes y sus propiedades y obviamente sus obligaciones, ¿no? En este sentido. Las sucesiones mortis causa derivadas del parentesco. La ley beneficia a los parientes del extinto y opera en las transmisiones de los derechos activos y pasivos que se componen la herencia de una persona muerta en la sucesión legítima o intestada, cuando no hay testamento, dependiendo de los casos. Prioritariamente el derecho lo tienen las personas que son parientes. Ahorita vamos a ver adelantito quiénes podrían ser este parentesco. ¿Qué es el parentesco? El parentesco es la institución del derecho civil que determina la posición de las personas en el seno familiar, por causa de consanguinidad, afinidad o adopción. Especies de parentesco: consanguinidad o consanguíneo natural, por afinidad o por adopción. Consanguíneo puede ser los papás, los hijos y demás. Por afinidad, obviamente esposos o cónyuges, o por adopción, mediante un proceso de adopción de una persona, en este caso un niño que se adopta, ¿no? Parentesco por consanguinidad. El parentesco por sanguinidad es la relación que existe entre las personas unidas por el mismo vínculo de sangre. Por afinidad, entre cónyuge y parientes consanguíneos de otro. Y parentesco por adopción, por un proceso de adopción. Los herederos forzosos son los descendientes ascendentes y en este caso cónyuges que tienen asignada por una ley, en este caso la ley del Código Civil, una porción legítima de los derechos del causante o de la persona que ha fallecido. El testador es dueño de disponer de sus bienes por testamento hasta la parte no comprendida por la posición legítima de los herederos forzosos. Dentro de tales límites acepta la voluntad del causante. En este sentido, la misma ley encausa quiénes pueden ser o quiénes no pueden ser los que van a heredar. La sucesión mortis por causa del testamento. La sucesión es testamentaria cuando la transmisión de los bienes se hace por voluntad del hombre, manifestado el testamento válido. El testamento es un acto escrito celebrado por solemnidades de una ley, por lo cual una persona dispone de toda o una parte de sus bienes para después su muerte. Este es el documento donde expresa la voluntad de la persona del destino. Es de mucha importancia este concepto, expresar la voluntad. ¿Qué voy a hacer yo o qué va a pasar con mis bienes después de que yo muera? Caracteres del testamento: es un acto jurídico, voluntario, lícito y unilateral. Solo es una persona. Es una disposición de la última voluntad porque debe producir efectos después del fallecimiento del otorgante. Es decir, ya que fallece, va a producir los efectos legales que correspondan. Capacidad para otorgar testamento. ¿Quiénes pueden ser? Tienen capacidad para testar todas las personas que hayan cumplido 18 años, o sea, mayores de edad. No tienen la capacidad de testar los sordomudos que no sepan darse a entender o por escrito, y los que en tiempo de otorgar el testamento tuvieran alteradas sus facultades mentales. En este sentido, una persona que no está, llámenle cuerda, llámenle bien de sus facultades mentales, no está capacitada jurídicamente para poder dejar testamento. Formas ordinarias de testar: testamento hológrafo, testamento por acto público y testamento cerrado. Sucesión mortis causa derivada de la adopción. La adopción confiere al adoptado una filiación que sustituye a la de origen y le otorga los mismos derechos y obligaciones de los hijos biológicos en cuanto al adoptante hereda del adoptado excluyente de los padres de sangre. En este sentido, un hijo que sea adoptado no tiene menores derechos de poder heredar que los hijos, en este caso llamados naturales. Son exactamente lo mismo. Sucesión mortis causa. La sucesión mortis causa o causa de muerte es el ingreso o sustitución de un acto automáticamente de una persona, llamémosle heredero, en el conjunto o universalidad de las relaciones jurídicas transmisibles al fallecer del causante, es decir, se activa al momento de que el testador falleció. Si de la sucesión por herencia se trata porque el heredero sucesor a título universal ocupa el lugar del difunto, sucediéndole en todos sus derechos y obligaciones transmisibles. Existe otra. Existe la llamada sucesión a título particular, que en este caso el sujeto se le llama legatario. Determinados por dejados por el causante, pero el legatario no es de puridad sucesor por no otorgar ninguna posesión jurídica en puridad, sino también es un simple adquiriente de derechos patrimoniales cuya adquisición de su derecho se agota.
La sucesión hereditaria por razón de su origen se divide en testamentaria y legal o ad intestatus, siendo factible además de la sucesión ordenada contractuante. Fases o etapas de la adquisición de la herencia, como puntos finales. Cuando fallece una persona se produce una apertura de la sucesión, no antes ni después. Es decir, ese es el acto inicial de un proceso hereditario, de un juicio sucesorio testamentario e intestamentario, el fallecimiento de la persona. La fase 2, se produce el llamamiento general a quienes pueden aceptar la herencia, es decir, lo que le llamamos vocación. Es decir, se les da a conocer a las personas quiénes van a ser los posibles herederos o legatarios, en este caso también, de esa masa hereditaria. Y más específicamente, en concreto, el llamamiento a las personas a las que conforme al testamento o a la ley, depende si es testamentario o intestamentario, se adquiere la delación de la herencia. La adquisición se produce cuando el llamado acepta la herencia. Antes la herencia está yacente. Si acepta por manifestarlo, así es llamado, el adquiriente de la herencia, ya sea que lo acepte o la repudie, que es el caso contrario de la aceptación, y no hay heredero. La herencia queda vacante, supuesto en el que corresponde al Estado. Si en dado caso ninguna persona existiera que sea heredero o legatario o lo repudian, el Estado es el beneficiario final. Además, en caso de que la pluralidad de herederos acepte antes de la participación, la herencia está indivisa y dividida o adjudicada de verificarse aquella. Es oportuno señalar también que el derecho del llamado a aceptar o repudiar la herencia es transmisible a los derechos llamados fallece una vez antes de la voluntad de aceptar. La aceptación de la herencia. Si la delación hereditaria opera en el llamado a efectuar la manifestada de la voluntad afirmativa, expresa tácitamente, el aceptante adquiere o toma título de la cualidad del heredero, es decir, ya aceptó la herencia, sucediendo al difunto de todos sus derechos y obligaciones, es decir, lo sustituye. La aceptación, como su opuesto, la repudiación, es decir, el rechazo de la herencia, es el acto enteramente voluntario, libre e irrevocable, puro, indivisible y además de efecto retroactivo, siempre al momento de la muerte del causante, respecto a la transmisión de la posesión. Momento de la muerte del causante, pudiendo aceptarse la herencia pura y simplemente, con lo que el heredero responde a todas las cargas de la herencia. En este caso, como último paso final es la aceptación o repudio de la herencia, que es en donde los herederos o legatarios van a ya tomar posesión o no de los bienes que se les haya heredado. Y por último, dejo por ahí el material o uno de los materiales que alcancé a tomar la bibliografía. Quede claro que la bibliografía consultada fue todo el material que nos presentamos en esta materia. Y por último, para terminar, desde mi punto de vista muy particular, la herencia es un producto de una decisión de la voluntad del ser humano en su última fase de vida. Muchos de nosotros no tenemos esa precaución o ese debido cuidado de poder pensar en una herencia, porque quizás pensamos que somos eternos o seremos inmortales, ¿no? Desde mi punto y desde mi experiencia familiar, se evitan muchos problemas el dejar una herencia, ¿no? El pensar, el expresar la voluntad de pensar a quiénes o qué les voy a dejar, se evitan muchos problemas. Desgraciadamente, en ocasiones la herencia se nulifica por actos de los mismos herederos cuando no aceptan ese tipo de herencia, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, es un tema o ha sido un tema de suma importancia para la formación profesional que tenemos. Me gustó mucho, aprendí muchísimo en este aspecto y será de mucho interés en la práctica profesional. Agradezco mucho, compañeros, su atención. Catedrático, maestro, muchas gracias por sus aportaciones y comentarios en toda la materia. Les agradezco muchísimo y muy buenas tardes.